Socios de la Asociación Española para la Calidad, profesionales de la calidad y de la gestión, amigos, es una gran satisfacción para mí daros la bienvenida a este encuentro que hemos organizado hoy sobre el sistema de certificados de ahorro energético. Soy Abelino Brito, el director de la asociación, y para los que no nos conozcáis tanto, deciros que nuestra asociación es una vieja asociación. Este año cumplimos nuestro 63 cumpleaños, nacimos en el año 1961 del siglo pasado y nacimos con un objetivo, que es la promoción de la calidad como principio ético, como práctica de gestión para el desarrollo de nuestros profesionales, para la competitividad y el crecimiento de nuestras empresas, ¿no? En aquel momento cuando nacimos, en el año 1961, pues el mundo era muy diferente al que hay ahora y la calidad pues también, ¿no? Entonces en 1961, para los que lo conocisteis, pues recordaréis, ya no serán muchos, ¿verdad? Recordaréis que el mundo era muy diferente, era el mundo de la industrialización en masa. La cosa era industrializarse y hacer fábricas muy grandes, ¿no? Era un mundo además sin informática. Cuesta pensar un mundo sin informática, ¿verdad? Un mundo en que la infraestructura de comunicación era muy pequeña, que las técnicas de producción, pues comparadas con las de ahora, era como la infraestructura de comunicación, muy limitada. Vamos, era como, no sé, todo aquello, la comunicación, las técnicas de fabricación, pues era como comparar un reloj de arena con un Patek Philippe, ¿verdad? Pues entonces ese era el mundo en que nació la asociación. Entonces la calidad, pues era la de entonces. Era una calidad que perseguía la calidad de los productos, la calidad de los contratos, una calidad que buscaba el afianzamiento de las cadenas de suministro, en aquel momento en que, como digo, pues las técnicas de producción eran más precarias, que no había informática, que las comunicaciones pues eran también mucho más precarias, ¿verdad? Aquella calidad de producto, aquella calidad de contratos, que digo, pues rápidamente desembocó en una calidad en la gestión de la calidad, ¿verdad? Había que gestionar la calidad para conseguir esos productos de calidad, el cumplimiento de esos compromisos contractuales. Después no sé muy bien en qué momento esa calidad de la gestión fue también, esa gestión de la calidad fue calidad de la gestión, ¿no? Yo no sé qué fue antes el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes? Pero parecía claro que sin una gestión de calidad tampoco había calidad en la organización, ¿verdad? Luego ya vino nuestros valores, vinieron los valores. Empezaron en el siglo pasado y que este siglo pues ya están aquí con fuerza y están condicionando todo lo que hacemos, ¿no? El desarrollo legislativo y la actividad. Valores que, por cierto, persiguen una cosa como muy elemental, ¿no? Que es que nuestra existencia en la Tierra pues sea compatible con la Tierra que tenemos, ¿no? Y últimamente, aparte de los valores, con las nuevas tecnologías, pues tenemos una nueva frontera de la calidad. Tenemos con las nuevas tecnologías, con el teléfono móvil, que nos ha dado nuevos poderes a las personas, que nos ha empoderado. Por eso no podemos vivir sin el teléfono móvil, porque ya no somos lo mismo que antes sin el teléfono, ¿verdad? Pues con todo esto, pues tenemos delante una nueva frontera de la calidad, que es la calidad de los sentimientos, la calidad de las personas, porque las personas pues no se rigen por compromisos contractuales, se rigen por sentimientos. Y además las sensaciones y sentimientos dependen de una cosa a otra. No es lo mismo mi percepción de la calidad el día que voy al cine, el día que me compro un coche o el día que voy al hospital. Y no es lo mismo subir al hospital para hacerme una revisión o con algo grave, ¿verdad? Pues esa nueva frontera de la calidad es la que nos ha traído este mundo que tenemos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de energía, de algo bien relacionado con los valores, ¿no? Con los valores con los valores de la sostenibilidad y de la energía. Y sobre la energía, pues tenemos aquí dos expertos que ahora os voy a presentar. Yo no sé mucho de energía, pero he escuchado muchas veces decir que la mejor energía no es ni la del carbón, ni la del petróleo, ni tampoco ni la nuclear, ni la de los paneles solares, ni la de energía eólica. No, la mejor energía que hay es la que no se consume, porque esa no se produce. Además, ahorrar energía, pues te ahorra dinero, el dinerito de pagar la energía que te has ahorrado,
Y además, gracias ahora al desarrollo legislativo, no solo te ahorras el dinero de haberla consumido, sino que vas a poder monetizar ese, o sea, que te la van a pagar 2 veces, ¿no? Y entonces esto expresado así, pues como muy básicamente, seguramente groseramente, que me perdonen los expertos que tengo aquí, es de lo que nos van a hablar ellos. Nos van a hablar del sistema de certificados de ahorro energético, de las oportunidades que hay, que es un tema verdaderamente interesante para las empresas, me sospecho que no suficientemente conocido ni utilizado. Tengo conmigo a Pablo de la Iglesia Castro, que es ingeniero del Cuerpo de Ingenieros del Estado, que además es jefe del programa de certificados de ahorro energético y que nos va a acompañar en el evento. Quiero disculpar a Mar Blázquez, la adjunta a la subdirección general, pero con Pablo no podemos tener mejor representación sobre este contenido. Muchas gracias. Y tengo también a Rodrigo Morel, que es el director general de CREARA. CREARA es socio de la Asociación de la Española para la CREA, uno de nuestros socios. Y además, como sabéis, CREARA, empresa experta en energía. Así que pues ya no os robo más tiempo, ni a vosotros ni a los expertos. Por favor, cuando quieras, Pablo. Después de nuestras presentaciones, pues vamos a remodelar un poquito esto para poner 3 butacas y poder tener un coloquio, para lo cual os animo a que dirijáis a través del chat que tenéis disponible en YouTube, que hagáis vuestras preguntas, poner vuestras preguntas y con mucho gusto luego pues tendremos nuestro coloquio. Cuando quieras, por favor, Pablo. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes y también a la Asociación Española para la Calidad. Soy Pablo de la Iglesia, director de programa en la Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y para mí la verdad es que es un placer estar aquí explicando el nuevo sistema de certificados de ahorro energético, que creo que tiene un gran potencial en la industria y también en el ámbito residencial, terciario y en muchos otros sectores. Una gran ventaja del sistema de CAE es que es muy permeable y que afecta a todos los sectores. Antes de empezar con la presentación y aprovechando esta primera diapositiva, quiero ahondar un poco más en el concepto de, primero, la eficiencia energética. Vemos en la portada que hay una bombilla incandescente y me recuerda a cuando hace 1 año o 2 años, tanto en las empresas como en muchas viviendas unifamiliares, ante el alza de precios de la energía, la primera solución que se venía por la cabeza era: vamos a instalar paneles solares fotovoltaicos para reducir la factura de la luz. De forma que si había una empresa que consumía, por decir un número redondo, 100 megavatios hora de energía a la semana, pues trataban de poner placas fotovoltaicas en el tejado para producir esos 100 megavatios hora de energía en el tejado. Pero eso, nunca mejor dicho, es empezar la casa por el tejado. ¿Por qué? Porque lo que tendría sentido y lo recomendable es primero analizar el proceso industrial, en este caso, para ver si es necesario que consuma toda esa energía que está consumiendo. Porque lo más probable es que aplicando tecnología y eficiencia energética se pueda reducir el consumo de ese proceso industrial hasta, por decir algo, los 50 megavatios hora a la semana, de forma que aplicando primero eficiencia energética es más eficiente económicamente y después sí, por supuesto, las energías renovables. Pero primero la eficiencia energética. Ya pasando al... no sé si pasa la presentación. Vale, pasando al... bueno, a lo que vamos a ver en la presentación. Ahí ya la manejo, disculpad que había aquí un problema con el mando. Primero vamos a ver la eficiencia energética en España, cómo están las macromagnitudes y el nuevo sistema de CAE. Vamos a ver en profundidad en qué consiste este sistema, también algunos casos de éxito de actuaciones que ya se han realizado, y después finalizamos con las cifras principales de este sistema y lo que viene en el futuro. En primer lugar, ¿cómo medir la eficiencia energética? No es sencillo el medir la eficiencia energética, pero en macromagnitudes hay una que permite visualizar de una manera bastante razonable
cómo deficiente energéticamente es un país. Esta macromagnitud es la intensidad energética, que es el cociente entre la cantidad de energía que se consume en relación a la producción económica que se consigue con esa cantidad de energía. Entonces, en la gráfica podéis ver en azul la intensidad energética de la Unión Europea y en verde la intensidad energética de España. Vemos que en los últimos 20 años se ha reducido, lo cual significa que se ha ido incrementando la eficiencia energética, gracias a muchos planes, programas, etcétera, etcétera. Pero, si os fijáis, a principios del siglo había un diferencial positivo para España respecto a la Unión Europea. Es decir, éramos más eficientes en España que en la Unión Europea. Y ese diferencial lo hemos perdido en el último año que hay datos, en el 2022. La eficiencia de la Unión Europea es, en términos macro, idéntica a la eficiencia de España. Y por ello nos queda margen para mejorar. Y también, en cuanto a medir la eficiencia energética, quiero decir que lo más deseable para medirla con precisión es medir los ahorros que se consiguen con cada una de las actuaciones individuales, y esto lo conseguiremos con los CAE, como veremos más adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces las macromagnitudes engañan. Muchas veces, si en vez de considerar la energía primaria consideramos la final y en función de la escala y los efectos inflacionistas, podemos en macromagnitudes tener una impresión que no es la real. Por eso nos interesa el medir el ahorro que se consigue con cada una de las actuaciones. Entonces volvemos al concepto clave. ¿Qué es la eficiencia energética? Muchas veces cuando nos lo dicen, eficiencia energética, lo primero que se nos viene a la cabeza es vamos a apagar el aire acondicionado y vamos a reducir la producción en la industria, parar las industrias. No hay nada más lejos que eso de la eficiencia energética, porque la eficiencia energética es aplicar tecnología, aplicar ingeniería y aplicar conocimientos para que se consiga producir lo mismo o incluso más, pero con menor consumo energético, y en términos de residencial, que se consiga el mismo confort térmico para las personas, pero consumiendo menos energía. Y para ello se requiere una inversión en esta tecnología, en esta innovación, que tiene un efecto tractor sobre otros sectores de la economía. Así que ser eficientes no implica quedarse quietos para no consumir, sino que es invertir para ser más competitivos. Y además tiene el efecto añadido adicional de que descarbonizamos la economía, porque cuando invertimos en eficiencia implica necesariamente una descarbonización. El marco en el que nos movemos en España como Estado miembro de la Unión Europea de las obligaciones que tenemos de ahorrar energía en Europa es la Directiva de Eficiencia Energética, que se actualizó, se publicó la versión refundida a finales del año pasado. Es la Directiva 2023-1791. Y lo que hace esta directiva es que en relación a la directiva anterior multiplica por 3,4 los objetivos de ahorro que establece a los diferentes países. En el intervalo 2014-2020 España tenía que ahorrar en torno a 16.000 kiloteps. Casi lo conseguimos, llegamos a cumplir en un 92%. Pero es que en el intervalo 2021-2030 España tiene que conseguir 54.000 kiloteps de ahorro, lo cual es un incremento muy representativo respecto a lo que tenía que ahorrar España anteriormente. Y por eso, a todos los programas de ayuda y todos los elementos que había anteriormente, hemos visto la necesidad de incorporar uno nuevo, que son los certificados de ahorro energético. En cuanto a cómo mide los ahorros la directiva, porque hay que tener en cuenta que el sistema de CAE lo hemos establecido para que nosotros podamos recoger ahorros de la sociedad y después reportarlos a Bruselas como ahorro que ha conseguido España. Entonces, las actuaciones que entren dentro del sistema de CAE tienen que cumplir asimismo la directiva. Y para ver un poco cómo hace el cómputo de los ahorros esta directiva, hay que tener en cuenta que se hace un cómputo acumulado hasta 2030, de tal forma que si un país, España, consigue un ahorro determinado de 100 kiloteps en el año 2024, estos ahorros se tienen en cuenta en el año 2024 y también en el 25 y en el 26, en el 27 y en el 28 y el 29 y en el 30. Así que cuanto antes consigamos estos ahorros, más computan a efectos de reportar a Bruselas. Veis ahí los objetivos en escalones para los distintos años. En este año 2024 tenemos que conseguir un ahorro de 1.100 kiloteps, que suponen aproximadamente el 1%, el 1,3% exactamente de los 84.500 kiloteps en que España consume
como energía final en un promedio que exige calcular la directiva. Y a nosotros como país nos interesa conseguir los ahorros antes. ¿Por qué? Porque así computan más para Bruselas, pero también conseguimos ser más competitivos antes. ¿Qué había hasta ahora en España? Había multitud de planes, ayudas, programas para favorecer la eficiencia energética. Ayudas dadas con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el Plan de Más Seguridad Energética, también había muchos requisitos de eficiencia y hay en el RITE, ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, también la certificación de eficiencia energética de los edificios, que no quiero que se confunda con los CAE, los certificados de ahorro energético, son cosas diferentes, pero nos faltaba una pieza clave, y esta pieza clave es los certificados de ahorro energético. ¿Por qué van a suponer un antes y un después en las políticas de eficiencia energética? Porque los CAE son un mecanismo de mercado, es diferente a las subvenciones. Permite que tanto las industrias como las personas individuales o las comunidades de vecinos puedan monetizar el ahorro. Es un bien mueble y podrán vender este ahorro que producen con sus actuaciones al precio que consigan venderlo en el mercado. Con lo cual es mucho más directo, es mucho más rápido y es mucho más eficaz a la hora de promover estas actuaciones de ahorro energético y de conseguir un retorno económico rápido. Hasta ahora, ¿dónde se enmarca este sistema de CAE? Hasta ahora, desde el año 2014, con la Ley 18/2014, existía un Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, el SNOE, que básicamente obligaba a todas las empresas energéticas, las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores al por mayor de productos petrolíferos y GLP, a conseguir un ahorro anual, que le establecemos mediante una orden de obligaciones anual. Entonces, con ese ahorro, la única vía que tenían para cumplirlo era mediante la aportación de un dinero al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y después con ese dinero se diseñaban y se ponían en marcha múltiples programas de ayuda pues, para la rehabilitación de eficiencia energética de los edificios, para las empresas, etcétera, etcétera. Pero como hemos visto que esto no es suficiente, hemos lanzado el sistema de CAE, que también se encuentra intrínseco en el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética. De esta forma, los sujetos obligados tendrán la opción de o bien pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o bien obtener CAEs, ahorros certificados y liquidarlos directamente. Este sistema de CAEs ya existe en otros países de la Unión Europea, en Francia, en Italia, en Polonia. Nosotros hemos tomado como referencia el sistema francés, pero quiero destacar que no es igual el sistema francés al español. Tiene muchas diferencias para aquellos que ya estén familiarizados con el sistema francés. Entonces, en esencia, ¿en qué consiste el sistema de CAE? En que una empresa o un particular invierte en eficiencia energética, estos ahorros que consigue, además de suponerle una reducción de su factura, puede venderlos. ¿Por qué? Porque hay una demanda del mercado de sujetos que quieren conseguir esos ahorros certificados para cumplir con parte de su obligación. Las empresas energéticas hoy en día están deseosas de conseguir ahorros certificados para, en vez de pagar al fondo, liquidar su obligación con esos certificados. ¿Y por qué es tan importante que se certifiquen los ahorros? Porque queremos que sea un sistema sólido, seguro, en el que todas las partes tengan confianza entre ellas y que se sepa que cuando se vende un CAE es un ahorro energético que ya se ha certificado y que será susceptible de ser utilizado para cumplir con parte de su obligación. Uno de los grandes aspectos que queremos evitar en nuestro sistema es el fraude y por ello hemos incorporado la figura de los verificadores de ahorro energético, que son agentes acreditados por ENAC, que dan fe de que los ahorros se han producido y son correctos. Entonces, con esta verificación por parte de los verificadores nos da la seguridad a todos los agentes que participamos en el sistema de que los ahorros se han producido y evita el fraude. Y además también habrá una inspección posterior para evitar cualquier irregularidad. En resumen, lo que ya hemos dicho del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, profundizando un poco más en los sujetos obligados, hay que decir que los sujetos obligados pueden decidir entre o bien pagar al fondo o bien liquidar CAE y hay una equivalencia financiera que este año 2024 es de 182 euros el megavatio hora, que es
el precio al que ellos deben pagar al fondo en caso de que no decidan liquidar CAE. La liquidación de estos CAE es voluntaria, pero siempre hay un mínimo, que este año es del 35%, que las empresas deben pagar al fondo en términos de dinero. ¿Por qué es importante este 182 euros megavatio hora, esta equivalencia financiera? Porque en la práctica supone un límite al precio máximo al que se podrán vender los CAE, porque los sujetos obligados siempre querrán realizar aquello que les resulte económicamente más rentable, entonces nunca pagarían un CAE por encima de estos 182 euros, ya que podrían decidir ir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética mediante el pago de esta equivalencia económica. La equivalencia financiera se calcula en base a lo que cuesta movilizar las líneas de ayuda que van con cargo al fondo, y esto no ha variado en este último año, por lo que se espera que la equivalencia financiera se mantenga constante, o podría variar ligeramente hacia abajo o hacia arriba, pero lo más probable es que se mantenga constante. En cuanto al número de empresas obligadas, en la orden publicada este año del 20 de marzo hay un total de 706 empresas obligadas, de las cuales 450, en torno a 450, tienen una obligación de ahorro. Entre la obligación de ahorro de todas esas empresas es de 4.300 gigavatios hora, lo cual es una cantidad muy destacable. En esta diapositiva podéis ver gráficamente cuáles son las dos alternativas que mencionaba anteriormente. Los sujetos obligados pueden o bien cumplir con la obligación anual pagando al fondo y después se generan unas líneas de ayuda, se realizan actuaciones de ahorro y se justifican los ahorros a Bruselas. El inconveniente para la administración de este método, que va a seguir vigente, pero va a seguir como una de las alternativas, es que se tarda mucho en conseguir los ahorros, porque desde que se recauda el dinero al Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta que se convoca la línea de ayudas y se realiza la actuación y después se justifica, pasa mucho tiempo, con lo cual nos penaliza a la hora de reportar como país esos ahorros a Bruselas. Y el sistema alternativo, el que veis en la parte inferior de la pantalla, es el de los CAE, en el que básicamente los sujetos obligados realizan una actuación de ahorro energético, pueden realizarla o ellos mismos en sus instalaciones o pueden recoger una actuación que se realice en la sociedad, de cualquier otra empresa o de cualquier otro particular o comunidad de vecinos. Se certifican estos ahorros mediante CAE y una vez que se han certificado mediante CAE, el sujeto obligado puede liquidar parte de su obligación gracias a estos CAE, justificándose así los ahorros a Bruselas mucho antes. ¿Cuál es la gran ventaja para los sujetos obligados de los CAE? Los plazos. Los plazos en los que se certifica un ahorro y se obtiene el reembolso económico son mucho menores en el caso de los certificados que en el caso de las subvenciones. También podéis ver en la diapositiva que hay la figura del sujeto delegado. El sujeto delegado es una figura que hemos incluido en el sistema de CAE para ayudar a los sujetos obligados a conseguir ahorros. ¿Por qué? Porque muchos de los sujetos obligados, su core de negocio es vender energía, pero no es promover actuaciones de ahorro energético. Entonces necesitan de empresas que dinamicen el mercado de los ahorros energéticos y que se comprometan con los obligados a conseguirles CAE, a firmar contratos de delegación en los que un sujeto obligado delega parte de su obligación al delegado para que éste consiga CAE y los liquide en su nombre. Entonces el sujeto delegado es una figura clave dentro del sistema. El incremento de las obligaciones que España impondrá a los sujetos obligados del SNOE responde al gran incremento de la obligación que a través de Europa se le impone a España. La Directiva de Eficiencia Energética nos impone el tener que conseguir un gran ahorro y el Gobierno de España tiene que conseguir ese ahorro por múltiples vías, por medidas alternativas y también por el sistema de obligaciones, y en este caso provoca que las empresas obligadas tengan necesariamente que conseguir un mayor ahorro. En la gráfica del medio veis en azul cómo se va a incrementar la obligación de las empresas obligadas en los próximos años, y en naranja veis la parte de esa obligación que les vamos a permitir cumplir mediante certificados de ahorro energético. Como veis, cada vez es mayor, por lo cual la demanda de CAE, la demanda de ahorros, va a ser muy grande. El sistema de CAE, en términos muy sencillos, ¿qué significa en la práctica? Que si alguien cambia unas luminarias incandescentes a luminarias tipo LED, que esa actuación provoque un ahorro, por decir algo, de 100 kilovatios hora al año,
se podrán emitir 100 CAE. Si un proceso industrial, por decir un número, aunque no sea realista, se realiza una actuación de eficiencia y cada año ahorra energía, por ejemplo, 2.000 kilovatios hora al año, provocará que se puedan emitir 2.000 CAEs. Es decir, un CAE es 1 kilovatio hora al año de ahorro energético. Confirma que se ha hecho una actuación que consigue ese ahorro energético. Y es un bien mueble. Se puede comprar y vender el CAE en un mercado secundario, como veremos a continuación. Entonces vamos a empezar por la parte del mercado de ahorros, el inicio en el ciclo de vida de los CAE. En primer lugar, hay una actuación que realiza una empresa, una comunidad de propietarios, un particular, quien lo desee invertir en eficiencia energética, y puede vender estos ahorros a terceros. Estos terceros pueden ser directamente los sujetos obligados o los sujetos delegados, o podría haber intermediarios. ¿Cómo se lo vende? Se lo vende mediante un documento que le hemos llamado convenio CAE. Y el convenio CAE lo que recoge es la identificación de esa actuación, el dónde se ha realizado, el que se hace una transferencia de esos ahorros, de la propiedad de esos ahorros, de quien ha sido el propietario inicial del ahorro, es decir, el que ha propiciado que se invierta en esta actuación, y le vende esos ahorros a la segunda parte. Esta segunda parte, a cambio, tiene que darle necesariamente una contraprestación económica a ese propietario inicial de los ahorros. Lo más habitual es que sea un pago económico directo, que negocien un precio y que aparezca en este convenio. Es muy importante que aparezca en el convenio la equivalencia económica en términos unitarios de esa cesión de los ahorros, pues se decide un precio en euros por kilovatio hora que se cede el ahorro. Y con este documento nosotros tenemos la garantía de que se le ha repercutido al que ha realizado la inversión una cantidad económica por la venta de estos ahorros, y también tenemos la garantía de la trazabilidad de estos ahorros, que van a llegar en sucesivos pasos a certificarse mediante CAE. Simplemente por tener un poco claro la nomenclatura de documentos, cuando el convenio se hace directamente entre el propietario inicial de los ahorros y el sujeto obligado delegado, le llamamos convenio CAE. Y para diferenciarlo, cuando la transmisión de los ahorros se realiza del propietario inicial de los ahorros a un intermediario, o de un intermediario a otro intermediario, se le llama contrato privado de cesión de ahorros. Pero en esencia el documento es el mismo. Lo que tiene que contener el documento está especificado en el artículo 11 de la orden ministerial, pero en la página web del sistema CAE, que veremos a continuación, tenéis un modelo que podéis utilizar para aquellos que deseéis vender ahorros energéticos, podáis utilizarlo para que facilite la elaboración de ese convenio. Una parte muy importante de este convenio es que se puede firmar con anterioridad a realizar la actuación de ahorro energético o con posterioridad a realizar la actuación de ahorro energético. Una actuación de ahorro energético ya realizada, también se podrán vender los ahorros que implique esta actuación. La única limitación temporal que hay es que la actuación ha debido iniciarse para poder beneficiarse del sistema de CAE después del 26 de enero del 2023, porque es cuando se aprobó el Real Decreto que regula el sistema de CAE. Entonces, actuaciones que ya se han realizado, que han finalizado, pero que se han iniciado con posterioridad a enero del 2023, todavía pueden ser susceptibles de generar CAE y que reciban una contraprestación económica, aunque ya se hayan realizado. Una vez que se firma ese acuerdo en lo que llamamos el mercado primario o el mercado de ahorros, el sujeto obligado o el delegado, solo ellos, pueden iniciar la verificación de estos ahorros. Necesariamente deben enviar la solicitud de verificación de ahorros a un verificador acreditado por ENAC. Y este verificador se encargará, por un lado, de comprobar la veracidad de la actuación, que se ha conseguido el ahorro que se dice que se ha realizado, y por otro lado, la corrección documental, que todos los papeles y documentos que se requieren están ahí y son correctos. Pero quiero destacar que la documentación que pedimos es la mínima imprescindible. Uno de los grandes aspectos que queremos favorecer es que el sistema sea ágil y tratamos de disminuir la carga burocrática para los administrados. Una vez que el verificador ha emitido un dictamen favorable y solo con ese dictamen favorable se podría proceder el sujeto obligado o el delegado a solicitar la emisión de CAE. Esta parte es en donde empieza la tramitación administrativa de los CAE, que realizamos en conjunto desde la Administración General del Estado con las comunidades autónomas. En concreto, son las comunidades autónomas quienes emiten informe favorable de emisión de CAE y quienes analizan los expedientes.
Estos expedientes de solicitud de emisión de CAE, en el caso de actuaciones estandarizadas, pueden comprender varias actuaciones y en el caso de actuaciones singulares pueden comprender una actuación. Ahora a continuación veremos la diferencia entre estandarizadas y singulares. Y una vez que se emiten los CAE y se inscriben en el Registro Nacional de CAE, esos CAE ya son válidos y ya son bienes muebles que se pueden transferir. El sujeto obligado o delegado puede decidir venderlos en un mercado secundario a otros sujetos obligados o delegados, o bien liquidar su obligación y cumplirían su obligación mediante estos CAE y así finalizaría el ciclo de vida de estos CAE. Agentes del sistema. El coordinador nacional somos nosotros, la Dirección General de Política Energética del Ministerio para la Transición Ecológica. Nosotros lo que hacemos es coordinar a todo el resto de agentes del sistema, verificar el buen funcionamiento y también establecer la normativa. Los gestores autonómicos son los que validan la emisión de los CAE y también ayudan en la realización de fichas estandarizadas y para nosotros son fundamentales porque trabajamos en equipo con todos ellos para decidir los futuros pasos del sistema de CAE. Están las entidades de verificación acreditadas por ENAC, los sujetos obligados, de los que ya hemos hablado, los delegados y después los propietarios iniciales del ahorro, los que realizan la inversión, o mejor dicho, los que con su actuación promueven que se realice la inversión. Podrá haber posibles intermediarios o subcontratistas que cuando aporten valor existirán, cuando no aporten valor no existirán. No me voy a detener en el flujo concreto del sistema de CAE, simplemente quiero destacar que estamos en proceso de desarrollo de una plataforma tecnológica para facilitar todos los trámites, de forma que todos los agentes del sistema de CAE trabajemos en ella, en esa plataforma tecnológica. Mientras tanto, los procesos están colgados en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica, pero esto es algo que solo les afecta a los sujetos obligados y delegados, porque el resto de agentes están en un paso anterior al sistema. Una empresa que realiza una actuación de ahorro no se tiene que preocupar de estos trámites porque ya venderá el ahorro a una empresa obligada o delegado que realizará los trámites por ella. En cuanto a actuaciones estandarizadas y singulares, las actuaciones estandarizadas son las más fácilmente replicables, como por ejemplo cambiar una bombilla incandescente por una luz LED, o cambiar un compresor neumático por otro de mayor eficiencia, o incorporar un variador de frecuencia en un motor de una fábrica, o aislar energéticamente un edificio cambiando las ventanas o mejorando la envolvente térmica, o una sustitución de una máquina refrigeradora por otras de más eficiencia. Son acciones concretas, pequeñas y fácilmente replicables, y para facilitar que se puedan certificar los ahorros provenientes de ellas, hemos elaborado una ficha que veremos a continuación, en la que la propia ficha te ofrece el cálculo de cuánto ahorras haciendo una actuación determinada. Entonces esto facilita mucho la verificación y facilita también la elaboración del expediente, porque marca los documentos que hay que presentar. Y por otro lado tenemos las actuaciones singulares, que son aquellas actuaciones complejas, no fácilmente replicables, que muchas veces implican varias medidas de ahorro energético y que requieren de hacer un plan de medida y verificación determinado para esa actuación para estimar cuántos ahorros se han conseguido. La verificación es más compleja, pero el ahorro que se suele conseguir con estas actuaciones, que mayoritariamente se realizan en la industria, es mucho mayor. En cuanto a las fichas del catálogo, como he mencionado, hay fichas para todos los sectores y de múltiples tipos, y en ellas han colaborado muchas asociaciones, además de los gestores autonómicos, para que pueda salir a la luz. De hecho, en las próximas semanas verá a la luz una ampliación de este catálogo con nuevas fichas en todos los sectores para que haya más actuaciones que se puedan beneficiar. Vamos ya a los casos de éxito, sin detenernos más en los tipos de fichas, que esos están publicados en nuestra página web y podéis acceder a ellas. Una actuación, un buque insignia que nos gusta presentar es una actuación singular que se realizó en el Teatro Real, porque fue la primera actuación para la que se solicitó la emisión de CAE en toda España. Y es una actuación singular porque lleva dentro muchas medidas de ahorro que juntas consiguen un ahorro notable, de casi 1 gigavatio hora al año. ¿Cómo han hecho? Bueno, las actuaciones que han realizado en el Teatro Real ha sido cambio de unidades de filtrado por otras más eficientes, incorporación de nuevas motobombas, incorporación de bombas de calor para producción de agua caliente sanitaria y un montón de medidas que todas juntas han conseguido un gran ahorro. Se ha utilizado para identificar cuánto ahorro se ha conseguido el protocolo IPMVP,
que es un protocolo que nosotros consideramos válido, porque básicamente lo que implica es que primero se mide para generar una línea base, después se realiza la actuación y después se vuelve a medir una vez realizada la actuación para ver cuánto se ha ahorrado, teniendo en cuenta pues todas las variables que pueden influir en la medida. Muchas de las actuaciones singulares que nos han entrado utilizando este protocolo IPMVP, pero también podría haber casuísticas en las que este protocolo no aplique y se deban utilizar otras alternativas. Para ello también existe una consulta previa que se puede realizar al Ministerio para la Transición Ecológica, en la que los sujetos obligados, delegados o el que invierta en una actuación singular nos pregunte si la metodología que quiere usar para medir es correcta o no y si la actuación es susceptible o no de beneficiarse de CAEs. En esta actuación, para tener una idea de cuáles son los agentes, el propietario de los ahorros es el Teatro Real, que realiza la inversión y cede los ahorros. El sujeto delegado en este caso es Endesa X, que es el que prepara el expediente y solicita la emisión de CAE. AENOR, como verificador de ahorro energético, emite un dictamen de verificación y la Comunidad de Madrid, como gestor autonómico, emite los CAEs correspondientes a esta actuación. Otra actuación singular, en este caso en la industria, en Grau S.A., en una industria textil de Cataluña, decidieron incorporar un recuperador de calor a la salida de humos de una caldera de combustión. Este recuperador de calor es una única actuación, pero es compleja, no está en catálogo. Entonces han decidido también con protocolo IPMVP medir cuánto ahorra y conseguir un retorno económico de la misma. Quiero destacar en esta diapositiva que los CAEs solo certifican el ahorro que se consigue, independientemente de la tecnología con la que se haya conseguido. Entonces, si se invierte en una actuación que genera mucho ahorro, es muy positivo porque el CAE va a poder cubrir muy buena parte de la inversión. Si se invierte en una actuación que genera poco ahorro, el CAE podrá cubrir menos de esa inversión. Depende de la relación entre la inversión económica y el ahorro que consigue. En este caso no me voy a detener más en los agentes implicados, pero sí que quería mostrar otro caso de éxito, que es en este caso una actuación sencilla, el cambio de luminarias a luces LED en un parking del centro comercial de Bonaire, en la Comunidad Valenciana. Básicamente se cambiaron un montón de luminarias por luminarias tipo LED. Se utilizó la ficha correspondiente del catálogo, que ya te marca los ahorros que se consiguen, se incorporó la documentación necesaria y de una forma simple se obtuvo un retorno económico grande en relación con la inversión. Esta es una actuación que se puede replicar en muchos espacios iluminados por fuentes incandescentes o halógenas. Tampoco me voy a detener en los sujetos, pero sí quería destacar las principales ventajas que tienen los CAE para todas las partes implicadas. Para las empresas y los ciudadanos consigue un retorno económico directo y rápido cuando realizan actuaciones de ahorro energético, reduciendo mucho la carga administrativa. Para los obligados, flexibiliza la obligación que les imponemos, porque ya no es que solo puedan pagar dinero al fondo, sino que también pueden conseguir estos ahorros energéticos, que para ellos económicamente es más favorable. Para nosotros como administración nos permite recoger todos los ahorros que hay en la sociedad, incentivar todas las medidas de ahorro que se puedan llevar a cabo en la sociedad, aunque sean pequeñas, y reportarlos a Bruselas antes, conseguir que se hagan antes, con lo cual es mejor para el país. En cuanto a las autonomías, les permite movilizar la eficiencia energética en su territorio, pero en conjunto a todo el país lo que permite es que haya un efecto tractor de la eficiencia energética en la que permita aumentar la competitividad de nuestro país. Además, descarbonizará el sistema, generará, como decía, un empleo cualificado y distribuido por toda la geografía española. También aumentará la productividad y competitividad de la industria. Hasta ahora, el sistema de CAE. El sistema de CAE se arrancó el año 2023, pero solo estuvo activo de forma eficaz durante unas pocas semanas. Solo permitimos, porque era el año de arranque, el que se pudieran liquidar CAE durante un periodo temporal muy corto. Aún así, el sistema arrancó y se liquidaron CAEs ya en 2023 contra la obligación, pero realmente es este año, el 2024, cuando ya ha desplegado el sistema y está en plena expansión y despliegue. Ahí, de hecho,
El gráfico no está actualizado porque ahí habla de 10 comunidades autónomas, realmente ya son 11. El total de CAEs solicitados tampoco está actualizado porque todos los días nos llegan nuevas solicitudes y ahora ya debemos estar cerca de los 50 gigas. Y podéis ver ahí un gráfico de actuaciones por comunidad autónoma, pero en las que no se recogen las 6 o 7 solicitudes que ahora mismo están en análisis y pendientes de emitirse. Ahora mismo está, datos actuales, está el catálogo publicado con 52 fichas, pero como comentaba, van a llegar en torno a las 100 con la nueva actualización del catálogo. Hay 30 sujetos delegados acreditados a los que se puede contactar para conseguir ahorros energéticos. Hay 6 verificadores transitorios 6 verificadores acreditados transitoriamente y 9 que han solicitado la acreditación definitiva. Ya están todos los procedimientos en sede disponibles, con lo que el sistema está funcionando. Y como decía, ya certificado, ya emitido, hay 44 gigavatios hora de ahorro. En 2023 se liquidaron en torno a 11 millones de CAE, pero es que este año 2024 los sujetos obligados pueden liquidar hasta 2.800 gigavatios hora de ahorro de CAE. ¿Esto qué quiere decir? Que este año 2024 hay una gran demanda de ahorros energéticos. Es un muy buen momento para realizar actuaciones de ahorro energético y recibir una compensación económica que habrá que negociar con el comprador en este caso. También llevamos en la regulación está establecida una comisión de coordinación del sistema de CAE que pondremos en marcha en los próximos meses y que pretende tener en cuenta a todos los actores, gestores autonómicos, etcétera, etcétera. Sí que quería destacar que en la página web del sistema de CAE tenemos tanto una presentación del sistema como unas preguntas frecuentes de muchas dudas que surgen con el sistema. Vamos publicando la respuesta en esta sección de preguntas frecuentes que está ordenada en los distintos apartados y por eso recomiendo que siempre se bucee en esta página web. Aunque tenéis ahí la dirección, lo más fácil es teclear en Google sistema de CAE y la primera página web que aparece sin publicidad es la nuestra, la del Ministerio. Entonces ahí podéis ver todos los detalles. También tenéis los formularios en esa página web, como decía, el modelo de convenio CAE, los formularios, los enlaces a la sede electrónica, etcétera, etcétera. Y con esto nada más, muchas gracias. Tenéis ahí un buzón en el que contestamos a las dudas que nos puedan surgir, pero lo cierto es que no somos rápidos contestando al buzón, desgraciadamente, porque la cantidad de dudas que nos entran es muy elevada y por eso agradezco que podáis consultar primero las preguntas frecuentes antes de plantearnos unas dudas. Pero muchas gracias, espero que las distintas empresas que estáis viendo el webinar o como personas físicas también os animéis a tratar de conseguir un retorno económico por el ahorro. Y ya sin más quería dar paso a Rodrigo Morel de Creara, un sujeto delegado, a que nos explique su experiencia real en el caso de los certificados de ahorro energético, que seguro que nos aporta una visión realista de cómo es el sistema desde el punto de vista de un delegado, que puede resultar muy interesante para vosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Pablo, muchas gracias Abelino por la invitación a estar con vosotros hoy aquí y por la posibilidad de explicar desde nuestra perspectiva, efectivamente, como sujeto delegado, qué supone esto del sistema CAE y bueno, entrando un poco en materia, tratar de explicar algo que tiene cierta complejidad, ¿no? Bueno, que luego a la hora de aterrizarlo es relativamente sencillo, relativamente fácil de trabajar con él y tremendamente atractivo para sobre todo los usuarios finales, que son la clave en todo esto, ¿no? Que son los que individualmente y obviamente luego a nivel de empresa podemos poner nuestro granito de arena en reducir nuestros consumos y al final beneficiarnos individualmente y al país y en general a nivel global. Bueno, yo he orientado la presentación de manera que muchos de los mensajes simplemente van a reforzar lo que ha comentado Pablo, pero también tratar de enfocarlos desde una perspectiva práctica y didáctica para los que nos escucháis, ¿no? Tratando de explicaros los tiempos, qué incentivos se reciben y bueno, ser práctico. Voy arrancando.
Ahí es. Ah, vale, perfecto. Bueno, simplemente por introduciros brevemente quiénes somos, Creara trata de ser un socio para las empresas consumidoras en su camino hacia la transición energética y la descarbonización. Trabajamos, digamos, en dos grandes planos, en dos mundos. Fundamentalmente trabajamos con grandes consumidores de energía, como puede ser la industria, el gran terciario, empresas multisite, pero también tenemos un gran expertise trabajando con el sector energético en sentido amplio, no solo con comercializadoras, sino también con generadores, con fondos que invierten en este mercado, despachos de abogados, etcétera. A partir de aquí, nuestro negocio está dividido en tres grandes patas. Una pata central, que es nuestra vocación inicial, somos consultores, servicios de asesoramiento, y los prestamos siempre en el mundo de la energía en tres vertientes: asesoramiento técnico a la hora de decirle fundamentalmente a la empresa cómo puede reducir su consumo de kilovatios a nivel eléctrico, energético, de gas. Asesoramiento económico a la hora de asesorarles en cómo pueden contratar mejor la energía, cubrirse frente a los vaivenes del mercado, etcétera. Y un asesoramiento también más estratégico, que es la pata azul de abajo, donde pues trabajamos mucho ahí, sobre todo con el mercado, en temas más dudas o problemas de tipo estratégico. Tenemos una segunda pata, que es la que veis arriba a la derecha, donde trabajamos con empresas en ya temas más físicos de equipamiento, soluciones que les permitan mejorar su comportamiento energético, fundamentalmente en tres vectores: autoconsumo fotovoltaico, infraestructura de recarga para movilidad eléctrica y soluciones que tienen que ver con el control y la monitorización de la energía, que es además un elemento clave en los próximos años, porque al estar generando tanta energía de fuentes renovables vamos a necesitar mecanismos que puedan flexibilizar la demanda en nuestras industrias. Entonces, por eso es también clave esta pata para nosotros. Y la tercera línea de actividad que tenemos, que además pues es relativamente reciente porque nace con esto de los CAEs, es estas soluciones de intermediación, donde al final estamos combinando estos dos mundos, ¿no? El mundo del gran consumidor con el de las empresas energéticas, ofreciendo soluciones que vamos a ver ahora. Bueno, entro un poco ya en detalle de la presentación. El sistema CAE, para mí, lo tenemos que ver con un sistema que nos aporta un incentivo muy atractivo y novedoso, sobre todo diferente a lo que existe hasta la fecha. Simplemente el esquema es muy básico, lo ha repetido Pablo. Se trata de que una empresa que ejecuta actuaciones de eficiencia energética monetice esos ahorros a cambio de entregárselos a un sujeto obligado, y este sujeto obligado va a reportar estos ahorros al gobierno, que así puede cumplir sus obligaciones con la Unión Europea. Dicho esto, nosotros yo le veo 5 atributos que lo convierten en algo muy diferente a lo que conocíamos hasta ahora en cuanto a sistemas que incentivaban la eficiencia energética. Y es un poco, va a ser el hilo de las próximas diapositivas. Es un sistema que está diseñado para tener un impacto potente, es decir, a nivel de cuantía económica que va a movilizar, estamos hablando de unos volúmenes de inversión y de transformación para las empresas españolas muy relevante. Es un sistema que está pensado para que dure en el tiempo, es decir, esto no es incluso programas actuales que han tenido su relevancia, Next Generation, etcétera. Esto está pensado para que, primero, ya está dicho, escrito en la normativa, que va a durar hasta 2030, pero lo lógico es que se amplíe más allá, es decir, está pensado para quedarse y eso nos va a dar un horizonte largo para utilizarlo. Es un sistema que per se es atractivo. Es verdad que no para todas las inversiones en eficiencia energética, pero para muchas sí que lo va a ser. Es decir,
no es un ahorro de un 2-3%, sino que oye, lo que me puedo ahorrar con respecto a lo que invierto es mucho mayor. Está dotado de unas herramientas que lo hacen muy previsible, ¿vale? Y esto es importante porque raro será el director financiero que cuando solicita una subvención la contabiliza en su business plan. Bueno, dice, oye, si esto luego me llega, fenomenal, pero por ahora voy a ser cauto, ¿no? Con esto lo vamos a poder contar con este tipo de ayudas. Y por último, y lo mencionaba también Pablo, vais a ver que es un sistema muy ágil que nos permite de una forma muy rápida conseguir esta monetización del ahorro. Bueno, no me entretengo mucho en los antecedentes, pero para que os hagáis una idea, todo esto de contar a nivel país con objetivos de ahorro ya viene desde la Directiva de Eficiencia Energética de 2012. En esa primera directiva ya se habilitaba a los países a diseñar sistemas y fondos de eficiencia energética y dotarlos de recursos a partir de la figura del sujeto obligado. Y ya en 2014 se desarrolla la normativa en España que crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. ¿Qué ocurre? Que hasta el año pasado, que es cuando nace el sistema CAE, el modelo estaba orientado a diseñar programas de subvenciones, ¿vale? El gobierno, como lo veis ahí, decía quiénes eran los sujetos obligados y cuánto tenían que aportar. Estos pagaban al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Era el gobierno otra vez, y en concreto fundamentalmente el IDAE, diseñaba programas de subvenciones, los planes Renove de ventanas, calderas, planes Renove de la industria, etcétera, y las empresas o los particulares optábamos a esas subvenciones y con todo ello se contabilizaba el ahorro. Ahora lo que se ha diseñado es un modelo alternativo, que es el sistema CAE, que tiene una estructura, una arquitectura jurídica bastante clara y evidente, un Real Decreto que lo regula, luego órdenes anuales en las que se van a ir fijando las cuantías de las equivalencias económicas y también unas órdenes publicadas el año pasado que determinan todos los agentes que intervienen en el mercado, ¿no? A nivel de volumen, aquí además tenemos que incluir otra variable más. Como los objetivos que tiene España 2030, los objetivos de ahorro son muy elevados, pues es que la exigencia de aportación a los sujetos obligados es muy elevada. Básicamente, lo veis en el gráfico de la izquierda, el volumen de ahorros se multiplica en casi 7 veces entre el 23 y el 26 y cuando eso lo multiplicamos por la equivalencia financiera, es decir, a cuánto considera el Ministerio que se debe contabilizar el euro megavatio hora de ahorro que se le exige al sujeto obligado, la multiplicación a 2026 es por 9, ¿no? Esto implica un volumen 1000 millonario de inversiones que se van a hacer en eficiencia energética. Obviamente, en el gráfico de la derecha lo que hemos hecho es desagregarlo, porque no todo va a ir vía CAES desde el minuto 1. Hay una parte, que es la parte roja que veis ahí, que van a seguir siendo aportaciones económicas al fondo, porque aún se requiere ciertos ingresos para seguir gestionando determinadas líneas de subvenciones. La parte azul, que probablemente este año incluso sea superior, va a ser aportaciones económicas porque no va a haber oferta suficiente de ahorros, es decir, los sujetos obligados se van a ver obligados a 31 de diciembre a aportar dinero al fondo porque no va a haber suficientes ahorros. Y luego la parte blanca que veis en la parte superior pues es el peaje que le vamos a pagar a los sujetos obligados para que compren ahorros. Es decir, ellos no van a comprar ahorros a 182 euros megavatio hora, sino que requieren de una rebaja para entrar en el sistema. Si no, no están suficientemente incentivados para participar en este sistema. Pero bueno, yo creo que visto de esta perspectiva sí que nos vale para tener claro que el sistema tiene un impacto muy voluminoso, incluso
reconocido en el PNIEC, que al final es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es la hoja de ruta que le dice al país cuál va a ser esa carretera que nos lleve a los objetivos de ahorro que nos marca Europa, y estamos hablando de que el sistema CAE representa un 22% de los ahorros de energía que prevé España, ¿no? O sea que el impacto es muy relevante. Vamos a verlo ahora desde la perspectiva de las empresas. ¿Esto cuánto me impacta a mí si implemento una medida de ahorro? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es dos cosas importantes. Aquí el sistema español, decía Pablo que tiene algunas diferencias con el sistema francés. La principal y más evidente es que se ha estructurado con que lo que contabilizo cuando implanto una medida de ahorro es el ahorro de un año, ¿vale? El sistema francés tiene otro modelo, que es que te contabiliza el ahorro durante toda la vida útil de ese equipo. Obviamente, con cifras inferiores, el mercado se mueve unas cifras totalmente diferentes, pero al contabilizar solo el ahorro de un año, como ha dicho Pablo, va a promover las medidas con paybacks atractivos. Si yo tengo una medida que tiene un retorno a la inversión a muy largo plazo, caso, por ejemplo, de la envolvente de los edificios, por mucho que yo contabilice los ahorros de un año y eso es lo que monetizo, no hay una gran diferencia para mí. Y el otro punto importante es que esto es un incentivo y por tanto es complementario con otras líneas de bonificaciones o subvenciones que puedan existir, salvo que provengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces lo hace doblemente atractivo. Empresas que ahora mismo están trabajando bajo PERTES o ayudas Next Generation o otro tipo de ayudas municipales, autonómicas, etcétera, es atractivo. ¿Cómo de atractivo puede ser? Pues mira, simplemente poneros algunos ejemplos. El primero es una sustitución de una caldera de gas natural por bomba de calor. Ahí tenéis las cifras, pero bueno, si estamos hemos puesto una equivalencia de 100 euros megavatio hora, que es un precio relativamente fácil de alcanzar. Lo que estamos diciendo es que yo puedo llegar a obtener una ayuda de 60.000 euros sobre una inversión de 200.000. Es decir, estoy financiando más de un 30% de la inversión gracias a un 30% de la inversión con el sistema CAE. El caso de un sistema de iluminación, que fijaos que estamos hablando de que es algo muy sencillo de hacer, desde una vivienda, un centro comercial o obviamente una fábrica, pues la ayuda y la parte de la inversión puede ser superior a ese 30%. O un caso muy similar al que comentaba Pablo de esta industria catalana, en donde estemos haciendo un sistema de recuperación de calor, economizador de calor. Estoy aprovechando calor residual que ya tengo en mi industria para elevar la temperatura de un fluido. Incluso nos vamos a una cobertura de la inversión del 80%, es decir, solo necesito pagar el 20% de esa inversión para tenerla implantada. ¿Qué nos permite esto? Al final aquí de lo que se trata es de, veis ahí medida a medida en la parte de la derecha, de reducir el periodo de retorno simple de una inversión, es decir, de conseguir amortizarla antes. Y nos vamos a mover en periodos normalmente que se van a mover entre 1 y 2 años, el tiempo que le gano yo a la amortización de la inversión. Aquí es verdad que la principal diferencia la tenemos que calcular en función de si lo que yo estoy ahorrando es gas o electricidad, ¿vale? El gas tiene un coste más económico, pero es verdad que sobre todo por los mejores rendimientos que consigo al cambiar gas por electricidad, eso juega en mi favor. Obviamente en mi industria todos los sistemas de recuperación de calor deben aprovecharse al máximo y los CAE es el sistema absolutamente ideal para hacerlo. Y luego hay, es verdad, otras medidas que a día de hoy van a estar menos incentivadas y sobre todo son las que tienen
paybacks muy largos relacionadas con envolvente, donde el sistema cae probablemente a día de hoy y como está diseñado. Luego hay determinados factores que podrán mejorarlo, pero no se van a ver tan promovidos por este sistema. Y bueno, os había hablado de eso, de que es un sistema que va a generar impacto, que es duradero y sobre todo lo que yo creo que a las empresas les va a interesar mucho es que es previsible, es decir, que está dotado de una serie de elementos en su arquitectura que os decía regulatoria que nos permiten pensar que el sistema, eso que os decía al principio, ¿no? Que el director financiero cuente con que este ingreso lo voy a recibir cuando planifico una inversión. Para mí eso es muy relevante porque a cualquiera que esté haciendo una planificación de inversiones le lanza el mensaje, no, es que esto hay que contabilizar los CAEs porque es algo que voy a conseguir sí o sí, ¿no? Pues de la manera que se ha diseñado, yo creo que le dotamos de mucha previsibilidad. Lo primero, no estamos inventando la rueda, es un esquema que funciona. El concepto teórico se llama el modelo de certificados blancos. Está desarrollado desde hace 20 años en el mundo y en concreto hemos adoptado en gran parte el modelo francés que lleva vigente 15 y dando muy buenos resultados, ¿no? Lo que os decía, está pensado a largo plazo para perdurar en el tiempo y además no depende de ningún presupuesto anual que apruebe un ministerio, porque como vemos estos son pagos entre de organizaciones privadas, que son sujetos obligados y delegados, a ahorradores, ¿no? Todo el modelo de medición, porque claro, aquí es, oye, ¿y qué es un ahorro de energía? El problema que siempre hemos tenido en este sector es que el ahorro de energía es algo que no existe. No es muy fácil de medir porque, bueno, yo cuánto estoy ahorrando con respecto a ayer. Si ayer hacía más frío que hoy, bueno, pues tengo que ver exactamente cómo contabilizo ese ahorro, ¿no? Bueno, pues se ha desarrollado una metodología que nos permite calcular el ahorro bien, ¿no? A través de fichas y en el caso de no tener una ficha específica, porque no todo se puede meter en una ficha, por mucho que el Ministerio esté haciendo un gran esfuerzo por publicar cada vez más, pues por una metodología soportada por protocolos de medida y verificación que sea suficientemente robusta, ¿no? Para mí es muy interesante también que de alguna manera se ha externalizado el proceso de verificación, que no es el caso de Francia, ¿no? A entes que en España funcionan pues, muy bien y en muchísimos campos de la industria y de la empresa, que son entidades privadas acreditadas por ENAC, pero que tienen, son los responsables de que esto funcione, al fin y al cabo, son el árbitro, y van a hacer su papel y el Ministerio les va a exigir que lo hagan bien, pero de alguna manera el Ministerio no necesita un ejército de verificadores públicos para hacer todo esto, sino que lo hemos sacado fuera, ¿no? Y luego yo creo que también el hecho de que esto esté controlado por la Administración Central, pero con 17 o 19 oficinas autonómicas que van a dar soporte a los proyectos de su región y con unos tiempos tasados para darle respuesta, también le da flexibilidad. Esperemos que esto no sea el cuello de botella, yo creo que no, pero no lo debe ser. Entonces, por eso digo, toda esta arquitectura y todo este modelo de diseñar cuáles son los agentes, las fichas, de dónde nos basamos, etcétera, es algo que le da mucha previsibilidad al sistema. Ahondando un poco en lo que mencionábamos de los agentes y de cómo funciona el mercado, simplemente una pincelada desde nuestro punto de vista. Pensemos que este es un mercado de compra-venta de un bien, que es el ahorro, un mercado B2B, porque aquí no va a intervenir el privado. Es verdad que yo como ciudadano puedo generar CAEs porque cambio las ventanas de mi casa, pero esto me lo va a gestionar una empresa que será una tienda, un instalador, etcétera, ¿no? Es un mercado B2B
con un control público-privado y una regulación y supervisión pública. Para mí es un poco la clave de este sistema. Esto es un mercado B2B, mercado entre empresas, oferta y demanda, donde el control se ha externalizado parcialmente y donde la regulación, las normas, el terreno de juego lo ha establecido la administración, ¿no? Ahí tenemos en ese mercado unos demandantes que son además los únicos que pueden generar estos CAEs, los sujetos obligados y los sujetos delegados. El sujeto obligado con un driver muy particular, que es básicamente que su contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética sea menos onerosa, dicho en plata, ahorrarse dinero. Y los sujetos delegados como empresas expertas en eficiencia energética que además están acreditados frente al Ministerio y que, bueno, con esto obviamente vamos a generar un negocio añadido. Entre sujetos obligados y sujetos delegados desarrollaremos acuerdos de forma que seamos capaces de maximizar el volumen de ahorros que se generan. He perdido el pulsor. Ahora. ¿Vale? Y en el lado de la oferta lo que tenemos es a los consumidores. Por un lado, consumidores, empresas o particulares, como os decía, que lo que hacen es ahorrar y generar esos ahorros iniciales que se convertirán en CAEs, y fundamentalmente, y sobre todo para que esto nos llegue a los ciudadanos, o también para que la rueda gire mucho más rápido, tendremos intermediarios, como pueden ser empresas de instalación, cadenas comerciales, fabricantes, que facilitarán el acceso a estos ahorros por parte de los demandantes, que son los sujetos obligados y delegados. Y en medio tenemos esa regulación y control, parte privada, desarrollada por verificadores, y con un check final público desarrollado por las administraciones autonómicas y finalmente el Ministerio. Y el flujo, como veis y como veíamos al principio, es muy sencillo. Simplemente hay una compra-venta de los ahorros en una fase inicial entre la oferta y la demanda, y una conversión de esos ahorros en CAEs, y por último un pago a ese SNOE, el Sistema Nacional de Eficiencia Energética, que es con lo que reportaremos todos los ahorros que España como país está consiguiendo. Bueno, también voy a pasar rápido esto de las etapas, pero porque lo veáis desde la perspectiva de un sujeto delegado. Básicamente el proceso es relativamente sencillo y rápido, y ahora os lo voy a dar con un ejemplo. Iniciamos el proceso o bien con el convenio CAE con el que se ceden los ahorros, o bien con la implantación de la medida. Esto es indistinto, se puede hacer antes o después. Pero bueno, te puede llamar una empresa y dice: oye, que ya he terminado de implantar la medida, quiero monetizarla. Firmamos un convenio que además nosotros lo hemos diseñado en una cara, muy sencillito, donde se cumplen todas las cláusulas que tienen que contemplarse y se cede el ahorro a cambio de una contraprestación. A partir de aquí elaboramos lo que se llama el expediente CAE, que no es más que 5 o 10 documentos, mucho más sencillo que para solicitar cualquier subvención. Facturas de que se ha implementado la medida, es decir, evidencias, fotografías, y normalmente certificados del instalador de que eso está correctamente implantado. A partir de ahí se llama a un verificador y se comienza el proceso de verificación, que es ya donde estamos transformando el ahorro en CAE. Una vez que tenemos el OK del verificador, introducimos la solicitud en el sistema. Debemos esperar unos días para recibir el OK por parte de la Administración. En su caso, la Administración nos puede decir: oye, solventa esto, o hay alguna cosa que está mal, corrígela. Y a partir de aquí ya los tenemos emitidos, con lo cual se lo monetizamos al cliente. En rojo he puesto los procesos que sí o sí debe realizar el sujeto delegado obligado, es decir, que esto... Lo bueno también es que está acotado, no cualquiera va a estar introduciendo datos en el sistema o contratando verificadores.
Habrá mucha tecnología por en medio que va a ahorrar los pasos y de hecho luego os explicaré un poco más en detalle. Nosotros hemos desarrollado una plataforma que permite desarrollar la primera parte del proceso de una manera muy ágil, que es la recopilación de documentación y verificación por el organismo verificador, y el Ministerio a su vez va a implementar o está a punto de lanzar otra plataforma que nos permitirá todo ese proceso de solicitud y emisión de CAEs tenerlo muy controlado, y que especialmente pensado a empresas que van a estar trabajando en este sistema, intermediarios, instaladores, empresas multisite que continuamente van a meter proyectos de ahorro en el sistema. Toda esta tecnología les va a facilitar mucho la vida. Y a nivel de plazos, pues aquí lo veis, el primer plazo, ahora os lo voy a poner con un ejemplo, pero bueno, estamos hablando de que el proceso total no debe durar más allá de 3 meses, ¿vale? Esto sí, siempre y cuando tengamos los papeles regla, ¿no? Y hechos, que esto siempre es importante. Aquí os he traído un caso práctico también para analizar volúmenes, importes y también plazos, ¿no? En este caso hemos utilizado una de las fichas estándar que ha publicado el Ministerio, ¿vale? Y el cliente final, el que ha generado el ahorro, es una empresa de la industria agroalimentaria, se llama Champifresh, que básicamente se dedica al cultivo controlado de champiñón. La empresa que ha contratado realmente todo el proceso ha sido su instalador, ¿vale? Que se llama Difisa, y es la empresa que le hizo la instalación, que a su vez tuvo que llegar a un acuerdo con el consumidor final. Y en este caso, hemos actuado como sujeto delegado del proyecto, con QA como verificador. Lo que se ha hecho es cambiar una planta enfriadora. En este caso lo que ocurre es que es una planta enfriadora que a este sistema de producción controlada de champiñón pues necesita de unas condiciones de temperatura y humedad muy concretas, 24 horas al día, 365 días al año. ¿Qué ocurre? Que el consumo es muy elevado. Al cambiar por una planta enfriadora nueva, pues se ha conseguido un volumen de ahorro superior a 1 gigavatio, y esto ha generado ese volumen, ese millón de CAEs. Los CAEs al final los medimos en kilovatios, que se han introducido en el sistema. ¿Cuál ha sido el retorno para, en este caso, el instalador y obviamente la parte que haya compartido con el distribuidor? Un 30% de la inversión. Es lo que le ha supuesto el ingreso CAE. Y yo creo muy relevante conocer cuáles han sido los tiempos. Como veis ahí, aquí hay una fase previa, que es haber hecho la instalación y tener la documentación básica. Como digo, son fotografías, facturas y certificados del instalador, fundamentalmente. Esa fase previa, una vez que la tenemos hecha, ya nosotros arrancamos con el cálculo del ahorro y la verificación. En este proceso lo iniciamos a finales de enero y lo hemos terminado a primeros de febrero. Estamos hablando de 20 días. A día de hoy es verdad que tenemos 6 empresas verificadoras y hay otras en camino. Puede haber un pequeño cuello de botella porque empiezan a tener volumen, pero lo lógico es que estos plazos se mantengan. Es decir, que en un plazo de 20 días, una vez que tenemos todos los papeles, introducimos la solicitud, ahí la ves, al sistema. Desde el ingreso de la solicitud hasta la emisión formal de los CAEs, hasta que nos han dado nuestros billetitos donde ponen los números de serie de CAEs que tenemos, han transcurrido 23 días. El objetivo que tiene el Ministerio son 20 días laborables, que serían 30 días, por lo cual aquí, en este caso, el Ministerio ha cumplido con creces y los tiempos se han reducido. Y una vez que nosotros tenemos los CAEs emitidos, los monetizamos. Tenemos acuerdos con sujetos obligados para monetizarlos. Y en este caso el plazo ha sido de 33 días. Al final, bueno,
simplemente hacer las transacciones entre unas partes, te mando los CAEs, los introduces en tu sistema SAP, me permites emitirte la factura, te la tal, los días que pasan y le pagamos al cliente. Estamos hablando de un proceso total que en este caso no ha llegado a los 80 días, menos de 3 meses. Esto es lo que comentaba Pablo y yo creo que esta es una de las virtudes del sistema, la posibilidad de que en muy poquito tiempo, en cuestión de unos pocos meses, estamos siendo capaces de reintegrar dinero, monetizar el ahorro a una empresa. Y bueno, aquí simplemente detallamos un poco las diferentes interlocuciones que nosotros tenemos con los agentes, desde el usuario final, verificador, los diferentes gestores autonómicos y nacionales y los sujetos obligados. Y lo que os comentaba, lo que sí que estamos tratando de agilizar desde nuestra posición es que en la medida de lo posible sea un proceso donde la tecnología y la ayuda de las herramientas digitales sea clave, ¿no? Que tanto en el proceso de introducir las medidas de ahorro energético que ha detectado la empresa, a partir de aquí hacer una primera cuantificación de ahorros, elevar y subir toda la documentación necesaria para que podamos hacer el análisis y que podamos empezar el proceso de verificación. Darle acceso al verificador a esta información para que pueda comenzar su trabajo y luego tener un reporting de cómo está siendo el proceso y sobre todo para empresas que introduzcan muchos proyectos, en qué estado está cada uno, si tienen que hacer algo o no y obviamente cuánto retorno están consiguiendo, pensamos que es clave y por eso estamos haciendo una fuerte apuesta por la tecnología. Y por último, bueno, quería daros un poquito órdenes de magnitud en lo que estamos, pero bueno, fundamentalmente hemos trabajado o estamos trabajando ya con en torno a 7-8 fichas diferentes, fundamentalmente las más utilizadas están siendo las que tienen que ver con sustitución de enfriadoras, sustitución de sistemas generadores de calor a través de gas por sistemas que utilizan bombas de calor, obviamente cambio de iluminación. Estamos tratando, por ejemplo, de que podamos utilizar las fichas de compresores, que hay un mercado interesante y que todavía cuesta porque las fórmulas no terminan de cerrarse. En fin, estamos ya habituados a muchas de las fichas y la verdad que también esperando la publicación de las nuevas porque agiliza mucho el modelo. También estamos trabajando en diversos proyectos con actuaciones singulares. Aquí, como ha comentado Pablo, la clave es que sí que necesitamos, por un lado, medir antes y después. O sea, necesitamos unos tiempos de medición antes y después de implantar la medida y luego necesitamos aplicar un protocolo de medida y verificación que nos permita demostrar que ese ahorro extrapolado a un año se está produciendo. Pero también tenemos casos en los que bueno, en breve solicitaremos esos CAEs a partir de medidas singulares, algunas de mucho volumen. Ya hemos introducido solicitudes de CAEs en 3 comunidades, en Cataluña, Canarias y La Rioja, y estamos en este mes, probablemente y el que viene, trabajando en otras 6-7 comunidades, o sea que con proyectos con empresas multipunto en España, con lo cual pues eso nos va a permitir también ganar agilidad con las diferentes administraciones autonómicas que también se están rodando en todo ello, ¿no? Y por otro lado, con buenos acuerdos o bien de delegación o de compraventa, fundamentalmente estamos trabajando con 2 sujetos obligados. Al final, como hemos comentado al principio, hay 300 y pico sujetos obligados, pero realmente el mercado se concentra en 5 o 6, que son los que aportan el mayor volumen. Y bueno, ellos agradecen que los sujetos delegados les facilitemos el acceso a estos CAEs.
Así que bueno, no nos podemos quejar. Básicamente a día de hoy pues hemos introducido tres proyectos ya finalizados y liquidados en el sistema, casi 3 gigas, pero hay muchísimo volumen por llegar y tenemos convenios firmados con más de 20 entidades, con lo cual estos convenios CAE se irán transformando en ahorros en un plazo muy breve. Por mi parte, nada más, animaros a todos a cualquier duda que tengáis, preguntarnos y sobre todo pues dar luz y tratar de que el sistema se conozca y al menos se pruebe, porque para muchos proyectos creemos que es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder ahora al coloquio. Si nos dais un instante para colocar nuestras sillas. Hay muchas. Bueno, muchas gracias, Pablo, Rodrigo. La verdad es que me ha parecido interesantísimo y la prueba es que hay muchísimas preguntas. Así que vamos a ver si podemos, no sé si podemos atenderlas todas, tantas que hay, pero con mucho gusto, ¿no? Por ejemplo, para Pablo, empiezo primero contigo, Pablo. Por ejemplo, nos pregunta Miquel Elejondo: ¿quién publica la equivalencia financiera? ¿Es un valor anual? La equivalencia financiera se publica en BOE, es un valor anual que está publicado en las órdenes de obligaciones anuales. El Ministerio, desde el 2015, que es cuando empezó el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, publica la orden de obligaciones una vez al año, siempre tiene que ser durante el primer trimestre del año y normalmente es en marzo. Y es en esa orden ministerial donde se establece la obligación de ahorro que tienen todos los sujetos obligados y la equivalencia financiera. Muy bien, muy bien. Y pregunta también, Miquel, ¿quiénes son sujetos obligados? ¿Energéticas de la Comunidad Autónoma, nacional o de toda la Comunidad Económica Europea? Son de España. Los sujetos obligados son las empresas comercializadoras de electricidad, comercializadoras de gas, operadores al por mayor de productos petrolíferos y operadores al por mayor de GLP, pero en España. Repsol, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Cepsa. Claro que sí. Bueno, pues sigo preguntando porque hay muchas, ¿eh? Nos pregunta Felipe Cantarero si, por ejemplo, esto es un caso de uso, ¿no? El cambio de una caldera de gasóleo por una más eficiente gas natural podría generar CAEs. ¿Y una hibridación de caldera de gas con aerotermia? Pues ahí sí que hay un... está muy bien lanzada la pregunta porque nosotros el sistema de CAE lo montamos para poder reportar ahorros a Bruselas. Entonces los ahorros que reconocemos nosotros deben poder ser reportables a Bruselas. Deben cumplir los requisitos de la Directiva de Eficiencia Energética. Y la Directiva de Eficiencia Energética no nos permite contabilizar ahorros de medidas que se hayan enfocado única y exclusivamente a combustibles fósiles, con excepciones, porque hay excepciones en grandes industrias. Pero si es hibridación de una caldera con otra fuente de energía renovable, entraría en el sistema CAE sin ninguna excepción. Si es un cambio de caldera de combustible fósil por otro cambio de caldera de combustible fósil, no podría entrar, salvo excepciones de grandes empresas. Muy bien, muy bien. Lo cual abre la puerta a que en muchos casos se puede estudiar el cambio de caldera de combustible fósil por aerotermia. Claro. Que es a día de hoy rentable en toda España. Muy bien. José María Moro nos pregunta, nos dice cuánto dura el proceso de certificación desde que el sujeto delegado genera el CAE. Lo has respondido. Probablemente alguna pregunta se haya hecho antes de la presentación. Pero bueno, insistimos para que quede claro. Este proceso de certificación desde que el sujeto delegado genera el CAE hasta que se obtiene el certificado, ¿cuánto dura?
Yo creo- respondes tú por... O sea, es variable porque hay algunos casos en los que los periodos van a ser más largos, pero en la verificación en sí, el tiempo que tarda la empresa verificadora no va más allá de 20 días. Otra cosa es que tú tengas que hacer mediciones. Tú, una vez que implantas la medida, porque es singular, tienes que hacer mediciones, pues en cada caso dependerá. Las mediciones pueden ser de un día, de 10 o de un año. O de un año, de un periodo más largo, Y después, claro. como decía Rodrigo, nosotros como administración sí que nos hemos puesto plazos bastante ajustados para resolver la emisión del CAE en la inscripción al Registro Nacional. En una actuación estandarizada, el máximo tiempo que tenemos para resolver son 20 días hábiles y en el caso de una singular son 30 días hábiles, con lo cual son tiempos bastante ajustados, bastante cortos. Sí. Esta pregunta yo creo que también la has contestado. Miguel Alejandro nos pregunta, ¿quién tiene que gestionar la documentación justificativa de la actuación? La documentación, en principio, la debe tener la empresa, que al final son evidencias de haber implantado la medida y algunas declaraciones responsables, pero la documentación se agrupa, lo que se llama un expediente CAE, y esto normalmente ya es el sujeto delegado obligado el que la gestiona con el verificador para empezar el proceso de verificación. Bueno, esto más que una pregunta es un comentario que hago con mucho gusto de María Romera, de AEDIVE, la Asociación Española de, si no me equivoco, del Vehículo Eléctrico, ¿verdad? Dice, AEDIVE también está involucrada en la definición de una nueva, bueno, a lo mejor me estoy equivocando, una nueva ficha CAE para la adquisición de vehículo eléctrico, que esperamos que se publique entre las nuevas fichas. Pues María, dicho está. ¿Algún comentario? El nuevo, no puedo decir exactamente todas las fichas que contendrá el nuevo catálogo, pero sí que doy las gracias también a EDIVE por participar en la creación de esta ficha, claro, que en el próximo catálogo es muy probable que se vea publicada. Y luego hay un matiz importante, un comentario. Claro, aquí hablamos de ahorro de energía y realmente la mitad de la energía que se consume en España viene del transporte, es decir, hay una gran fuente de ahorros y obviamente de CAEs que va a ser el transporte, que es obviamente tiene otras formas de calcularse, de medirse, etcétera, que lo que estamos en general acostumbrados a entender por ahorro energético en edificios o en industrias. Y de hecho, el transporte es una de las grandes áreas en las que en la versión actualizada del catálogo sí que nos hemos esforzado en publicar nuevas fichas y seguiremos publicando nuevas fichas porque hay mucho potencial de ahorro. Pues muchísimas gracias, María, por tu contribución. Tenemos también Miguel de la Rosa Gil, nos pregunta, respecto a la ficha de cambio de luminarias LED, se pide que se instalen sensores de movimiento. Sin embargo, a la hora de calcular el ahorro, se deja el tiempo fijo en la fórmula. Esto es muy concreto. Sí, yo ahí en los temas concretos de cada ficha puntual casi invitaría a los propios buzones en los que atendemos. Muy bien. Sí, hay otro comentario sobre esto, ¿verdad? Miguel de la Rosa Gil nos dice, esto anula el beneficio de los sensores ya que afectan directamente al tiempo de encendido de las luminarias. También en fin. Ahí el tiempo es una forma de hacer fácil el cálculo y si tú tienes otras horas, las acreditas y es correcto, te las van a permitir, pero el sensor es algo que lo instalas porque es un beneficio para la instalación en el uso diario. Y también las fichas al final nosotros lo que tratamos de hacer es una fórmula que aplicada en múltiples ocasiones la media de ahorro que nos dé sea muy similar al ahorro real que se consigue, pero va a haber muchos casos concretos en los cuales es un ahorro estimado, en los cuales el ahorro real de la instalación no sea exactamente el que te da la fórmula de la ficha, pero lo que pretendemos hacer con la ficha es facilitar. Y en muchas de esas fichas se ponen algunos requisitos que no afectan al cálculo, como es en este caso el del sensor, pero que sí que creemos necesarios para reconocer el CAE, pues exigir que se incorporen algunos dispositivos o que se cumpla algún requisito que es bueno para la instalación. Bueno, y dicen aquí, si se publicara una nueva ficha, pues eso si lo consideráis oportuno, lo haréis en su momento, ¿verdad? Tengo también aquí otra pregunta de José Javier Eldrán Jimeno, que no sé si está el dato, si es un dato, si lo tenéis se puede dar, sobre el Teatro Real, si se puede indicar la inversión realizada. Aquí en datos económicos, nosotros cuando
cuando decimos casos de éxito y damos a conocer lo que se ha realizado, los que nos permiten hablar de estos casos siempre nos dicen los temas económicos, dejadlos a un lado, no digáis datos, así que lamentablemente no podemos decir. Cómo es lógico, ¿verdad? Bueno, me pregunta Encarni Bolívar, a ver si la entiendo bien la pregunta. Usar una metodología de cálculo de ahorros, como has comentado, IPM, VM, ya no es necesaria, no es necesaria para actuaciones estandarizadas, para las cuales ya exista una ficha con la forma de calcular estos ahorros. Una pregunta, o sea, sí, exacto, o sea, es así, efectivamente, ¿no? Es como, tal como habéis dicho. Esa ¿no? afirmación es correcta. Bueno, pues alguna pregunta más. Ahora para Rodrigo tenemos Carlos García Romero, me dirijo mi pregunta, o sea, a ti, Rodrigo. En el sistema CAE como sujeto delegado, a la hora de firmar convenios CAE y contratos de delegación, ¿el sujeto delegado es un responsable o encargado del tratamiento? Se refiere... Esta terminología me suena a privacidad, a protección de datos. No sé si tú la entiendes o no. Bueno, normalmente con tu cliente, sobre todo cuando son grandes empresas, firmas cláusulas de protección de datos y las dos partes están obligadas por esos contratos. Carlos, si quieres completar un poquito, porque no sé si he entendido muy bien tu pregunta, a veces no es muy... A veces un poco, cuando no se sabe muy bien de todo, pues al final, alguna cosa a lo mejor a veces no se entienden bien. Si quieres especificar un poquito mejor. David Laluz, ¿puede dar una horquilla de precios, Rodrigo? ¿Puedes dar una horquilla de precios? Yo creo que has mencionado después también alguna referencia, ¿verdad? Habéis mencionado. ¿Puede dar una horquilla de precios de euros por cada actualizado en el mercado primario? Sí la puedo dar, pero es verdad que luego depende mucho de la actuación, del volumen de la actuación, pero es que incluso va a depender del momento del año en el que estemos. Esto es un mercado, ¿no? Entonces, ahora para actuaciones relativamente pequeñas, pues ese horizonte de los 100, 90 euros puede ser una realidad y obviamente eso se incrementa bastante cuando hablamos de proyectos ya más industriales. Pero es lo que os comentaba Pablo, como este año está arrancando y hay poca oferta, los precios van a subir. Sobre todo cuando nos acerquemos a final de año y los sujetos obligados se vean la tesitura de o pago la equivalencia financiera en su totalidad o compro lo poco que hay, ¿no? Ahí yo sí que quiero hacer una reflexión y es que los CAE se pueden emitir en cualquier momento a lo largo del año y es cierto que igual al final de año los sujetos obligados tienen más prisa por conseguir esos CAE, pero esos CAE ya se tienen que haber emitido. Me refiero que las empresas o los particulares que tengan actuaciones de ahorro o que estén pensando en hacer actuaciones de ahorro, yo las haría lo antes posible porque si no, siempre hay un aprendizaje. Este es un sistema nuevo y entonces entre que se hace la primera solicitud o la primera venta y se llega a ejecutar, pues siempre puede requerirse una subsanación o requerir algún escollo que no estaba previsto inicialmente. Entonces yo recomiendo que se haga ahora y que no se espere a final de año porque pueden surgir problemas que... Y las propias empresas funcionan con esto. Es un poco lo que os decía en la presentación de la previsibilidad. Al final, en esto, que además es algo que te viene de nuevas y que mejora tus paybacks, yo creo que la mayoría de las empresas no están buscando el último euro. Lo que quieren es previsibilidad y contar con un horizonte claro. Entonces, en el momento en que, si ya la han implantado, pues buscan un acuerdo que te fije un precio cierto, unas condiciones de pago buenas y trabajar sobre eso. Y si la vas a implantar, pues bueno, ahí ya sí que puedes hablar con varios, pedir precios y tenerlo cerrado de antemano. Efectivamente, como bien dices, para tener certeza en lo que vas a poder contabilizar este año en tus cuentas, en tu cuenta de resultados, y efectivamente. Otra pregunta que nos hacen aquí es si el sujeto obligado es el que paga siempre al usuario final por los ahorros. ¿Es el sujeto obligado el que paga siempre al usuario final por los ahorros? ¿El sujeto obligado o el sujeto delegado? O el sujeto delegado, claro. Y otra cosa es que puede haber un intermediario entre medias. Claro. Efectivamente, es igual el ejemplo que veíamos antes de la empresa enfriadora. Desconozco las condiciones de pago exactas, pero podría ser que la empresa
que en sus instalaciones se instalan esos dispositivos reciba el ingreso económico de la empresa instaladora, no del delegado, del obligado. Puede haber algún intermediario en el proceso, claro que sí. Nos pregunta Juan García Marina, ¿la prestación económica que recibe el propietario del ahorro equivale al ahorro conseguido en los 3 años de vida del CAE? Aquí sí que, bueno, aclarar ese concepto de los 3 años de vida del CAE y un poco ahondar en lo que había dicho Rodrigo previamente de que el CAE reconoce los ahorros en un año. Nosotros al final estamos trabajando con la ley del 2014 en la que las obligaciones se establecen en términos anuales. Los sujetos obligados tienen que conseguir un ahorro anual. Entonces nosotros por eso hemos desarrollado el sistema de CAE en términos anuales, lo cual favorece a las actuaciones que tienen un periodo de vida más corto. Pero al final es tomar un estándar y cuando se sabe que te van a reconocer el ahorro de un año, el precio ya se ajusta a toda la vida útil de la actuación, digamos. Entonces el CAE tiene un periodo de vida de 3 años porque nosotros como país podemos reportar a Bruselas los ahorros hasta un máximo de 3 años después a que se haya producido. Entonces, nosotros reportamos a Bruselas los ahorros cuando se liquida el CAE. Cuando el CAE se liquida contra una obligación, nosotros cogemos ese ahorro y decimos a Bruselas, se ha conseguido este ahorro, sea de este año, del anterior o de hace 2 años. Por eso tiene el CAE 3 años de vida útil. Pero esto es independiente de que los ahorros se reconocen por un año. El precio del CAE se ajusta a los ahorros conseguidos en un año por la actuación, aunque la liquidación de ese CAE puede dilatarse en el tiempo hasta los 3 años. No hay conexión entre una cosa y otra a efectos del que hace la instalación, ¿verdad? Del interesado. Nos preguntan para Pablo del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, se ha hablado de una actuación en el Teatro Real que entendemos que es una administración pública ya que pertenece al INAEM. ¿Cómo se ha resuelto el tema contractual? Uy, no sé si sabemos eso. Pues, no, ¿o sí? Sí. Para los CAEs pueden conseguirse dentro de la administración pública, pero tiene sus complejidades. Porque la cesión de los ahorros en el caso de empresas privadas es muy sencillo. Se firma un convenio CAE en la que se ceden los ahorros y punto. Pero en las administraciones tenemos unas limitaciones en cuanto a cómo enajenar esos ahorros energéticos de nuestro patrimonio, de nuestra hacienda local en el caso de los ayuntamientos y obtener una contraprestación económica por ellos. En el caso del Teatro Real se cuenta con la ventaja de que es una fundación, es la Fundación Teatro Real. Entonces, en su estructura jurídica tienen fácil la venta de esos ahorros. En el caso de ayuntamientos, los ayuntamientos hay muchas veces que subastan bienes propios del ayuntamiento, entonces se podría resolver mediante el procedimiento de subasta, pero la verdad es que es un tema no es trivial, el de las administraciones públicas en los CAE, y estamos trabajando en ellos y estamos tratando de elaborar un modelo de pliegos de prescripciones técnicas y de PCAP para que si entidades públicas o administración quieren licitar la ejecución de un contrato o quieren contratar un contrato de rendimiento energético, que sea el propio pliego en el que se establezca que a cambio de una cuantía económica se ceden los ahorros energéticos, a cambio de una rebaja en el precio de licitación se ceden los ahorros. Entonces, el sistema CAE está empezando. Es cierto que la cesión de ahorros es mucho más fácil entre partes particulares o empresas, pero la administración no está incluida, pero es algo en lo que estamos trabajando. Al final nosotros, como coordinadores nacionales del sistema de CAE, lo que nos importa es tener trazabilidad de que se han transferido esos ahorros entre una parte y la otra y que ha habido una contraprestación económica. Pero no nos metemos en la estructura jurídica y en la normativa jurídica de cada una de las administraciones públicas para ver cómo tienen que hacerlo. Si a nosotros nos queda garantizada la trazabilidad de que se ha producido la actuación, se ha recibido una contraprestación y el ahorro va a la otra parte, nosotros lo daríamos por válido. Efectivamente, la pregunta no era nada trivial, efectivamente. David Ladú nos pregunta, ¿una inversión en reparación de una presa podría dar lugar a CAEs por el ahorro energético en bombeos requeridos de esto te lo voy a leer porque no soy capaz de entender. Por Airway. ¿Podría dar lugar a CAEs por el ahorro energético en bombeos requeridos por Airway? ¿Qué documentación justificaría? Por ejemplo, un cambio
un cambio a LED, no sé, yo no soy capaz de entenderla. Bueno, no sé. una Sí. primera parte. Como decía, las limitaciones del sistema CAE las impone muchas veces la directiva. Y una de las grandes limitaciones que no comenté, pero que es importante, es que en el sector de la generación de la energía y transformación de la energía no pueden entrar actuaciones. No podría entrar dentro del sistema CAE una mejora de la eficiencia en un ciclo combinado o en una empresa hidroeléctrica porque forma parte del sistema de generación de energía. Eso es una limitación que nos pone la directiva y que está ahí. Después los Sí, LEDs... lo de la justicia, por ejemplo, un cambio a LED, no lo entiendo. La verdad es que ahí... Sí, ahí lo que dice, yo creo, la definición de la directiva es que si una empresa de generación puede introducir CAEs en medidas transversales, ¿no? Medidas horizontales. Ahí sí. O sea, una empresa de generación en otras medidas que no sean en sí la propia generación de energía sí que podría beneficiarse. Ahí sí. Sí. Sí, me está llegando ahora en tiempo real el comentario que lo ha extendido David. Habla, si esto podría dar lugar a CAEs por el ahorro energético, volvemos a la presa, en bombeos requeridos por la avería, se refería a una avería, ¿no? Si estos sobrecostes energéticos están bien cuantificados. Yo entiendo el concepto, que sería que hay una presa que ahora mismo hay una avería y requiere de un bombeo adicional por esa avería, pero al estar dentro del sector de generación de la energía no podemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos pregunta José Vera López, ¿se puede obtener un ingreso por CAE superior al valor de la inversión? Pues muy buena ¿Hay pregunta. algún límite? Esa sí que es una muy buena pregunta y la respuesta es que sí, con un pero. Pero la respuesta es que sí. Los CAE al final no son una subvención, es un mecanismo de mercado que tiene el precio libre, el que se negocia entre partes, con lo cual si se realiza una inversión en una actuación de eficiencia energética que con una inversión no muy grande se genera un ahorro muy grande, se podría llegar a conseguir un retorno superior al 100% de la inversión. Y ahora voy con el pero. Los CAE son compatibles con subvenciones. Vamos, no hay ningún problema en realizar un CAE aunque la actuación haya recibido una subvención, siempre y cuando esa subvención no provenga del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que provenga del PRTR, de los Next Generation o de otras fuentes. Pero la Ley Nacional de Subvenciones prohíbe que se reciba una subvención, que cuando se recibe una subvención, el importe de esa subvención sumado al de otras aportaciones económicas, medios, etcétera, etcétera, dentro de los cuales estarían los CAE, supere el 100% de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una actuación hay subvención más CAE, no se podría superar el 100% de la inversión, el retorno de los CAE, porque se estaría incumpliendo la ley de subvenciones. Habría un problema con el órgano que concedió la subvención. Si no hay subvención, se podría superar el 100%. Oye, magnífico. La verdad es que yo estoy aprendiendo una barbaridad, ¿no? Bueno, ya tengo la última pregunta, que efectivamente, Carlos, era aquella pregunta que le he pedido a Carlos García Romero, que efectivamente tiene que ver con protección de datos, nos confirma, ¿no? Él dice, cuando se firma un contrato de delegación con sujeto obligado, el sujeto delegado compra CAE en nombre propio en delegación del sujeto. Es protección de datos. La pregunta que él hace es si el sujeto delegado, si lo compra propio, lo compra en nombre propio o en nombre del sujeto obligado. Claro, él lo estará comprando en nombre del sujeto obligado, ¿no? A ver, cuando tú generas CAEs y se emiten a nombre del solicitante. Lo que ocurre es que si ese sujeto delegado tiene un contrato de delegación, bueno, eso lleva un apunte en el sistema en el que dice, vale, este sujeto delegado está en principio trabajando contra una delegación que ya tiene firmada previamente. Y sobre todo cuando se liquidan, se resta esa delegación que ya hay apuntada en el sistema. Pero los CAEs en sí son propiedad del que los emite. Eso es. Que esto es, vamos, también es relevante, yo creo que dejarlo claro, el que cuando un sujeto obligado y un delegado tienen un acuerdo, un contrato de delegación, no es que el sujeto delegado vaya a emitir CAEs en nombre del obligado, sino que el sujeto delegado emite sus propios CAEs y solicita liquidarlos contra la obligación del obligado. Pero es el delegado el que ha emitido los CAEs. En todo caso, no sé, no acabo de ver la mezcla entre el concepto de los CAEs y las obligaciones de privacidad, que son dos tipos de obligaciones con la protección de datos, ¿no? Que cada uno van vinculados a unas obligaciones legales. En todo caso, Carlos,
te animo a que lleves esta consulta a nuestro club de delegados de protección de datos, que precisamente ayer tuvo una reunión, entre sus reuniones tiene su monthly coffee, o sea, su cafelito mensual, en donde plantean cosas así, que es una reunión mensual donde plantean cosas muy de este tipo, muy específicas de la privacidad, que ayer, por ejemplo, pues tuvimos 50 personas en nuestro evento, pues poniendo cosas sobre la mesa así en este sentido, ¿no? Y bueno, pues no queda ya mucho más que decir, solo agradeceros vuestra presentación, vuestro conocimiento, me ha parecido interesantísimo, todas las respuestas que nos habéis dado, a todos los que nos habéis acompañado, agradeceros que estéis aquí con nosotros. También a los que no lo conozcáis, invitaros a conocer nuestra comunidad de medio ambiente, que es nuestro espacio de relación en el que específicamente vemos las cosas medioambientales y también la energía, y que os animéis a seguir colaborando con nuestra asociación. Os anuncio que mañana tenemos la presentación de los premios F Futuro, nuestros premios a la innovación, que damos este año por segunda edición. El año pasado tuvieron mucho éxito, va a ser la primera, con casi 40 candidatos y unos proyectos muy, muy interesantes, y por qué no los va a ver también, cosas de eficiencia energética. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos.